Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Este es un texto muy serio. Probablemente todos admitan que es verdad. Quien desea ser salvo no debe olvidar esta verdad, sino invocar la ayuda del Espíritu Santo para tenerla siempre presente y examinarse seriamente a la luz de esa misma verdad. El corazón humano, a causa del pecado, es tan perverso y engañoso, tan lleno de falsedad, mentira, infidelidad, hipocresía, que uno siempre corre peligro de engañarse a sí mismo, creyendo en tener una aparente piedad, como un cristiano únicamente de labios, conocimientos, promesas, pero carente de verdadera vida y fuerza. Por eso, los cristianos deben prestar mucha atención y recordar que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En todas las épocas y en todos los lugares siempre existirán los que prefieran engañarse a sí mismos. Tal vez, de hecho, son la mayoría. Y se conforman con ceremonias religiosas y conocimientos teóricos de la Biblia, de la vida espiritual, de la fe, del cristianismo en general. Pero a su vez están negando el poder de Dios, como lo menciona segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. A veces ocurre también que congregaciones enteras, completas, iglesias completas, se contentan únicamente con palabras y conocimientos, con pastores de alta erudición, pero que tienen una nula vida de fe. En estos tiempos y lugares se hace particularmente necesario recordar lo ya mencionado. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Recordemos las condiciones en las que encontraba la congregación a la que el apóstol dirigió estas duras, estas severas palabras. Fue la congregación de Corinto. San Pablo les había llevado el Evangelio, no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder, como lo señala en 1 Corintios 2, versículo 4. Es más, incluso tal vez casi sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la iglesia que se describe en Corintio, en la primera epístola, es prácticamente un ejemplo de una congregación, de una iglesia a la que no deberíamos imitar en tanto a sus conductas, en cuanto a su testimonio. El mismo apóstol Pablo, por eso, les escribe con tanta dureza. A su vez les había anunciado el mensaje de Dios para nuestra salvación, y ellos lo habían recibido con tanta sencillez, con toda sencillez, y fueron bendecidos con una fe filial. Sin embargo, poco después se instaló allí la costumbre de depositar casi toda la atención solo en la doctrina, pero no en la práctica. Concentraban todo su interés en las enseñanzas y en los maestros aparentemente diferentes. Algunos decían, una frase muy famosa, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Se interesaban más por cuestiones secundarias, de forma, externas, solamente de lo visible. Y por eso el poder y la aplicación en la doctrina de sus corazones y vidas. Por eso también permitieron cosas muy malas, sin preocuparse demasiado por ellas. Para colmo, presumían con valentía y estaban contentos consigo mismos. Creían estar saciados de todo bien, pero en realidad se hallaban en pésimas condiciones espirituales. En el mismo capítulo del que extrajimos nuestro texto, el apóstol dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es un hecho que también nosotros somos más ricos en palabras que en poder. Somos ricos en conocimiento espiritual, en palabras, en comprensión. Tenemos
métodos para adquirir conocimiento bíblico de alta erudición, el cual no tiene nada de malo, pero si no está acompañado del Espíritu de Cristo, de nada sirve. Debido a la gracia del Señor poseemos, como bien lo sabemos, mucho conocimiento espiritual, con toda seguridad más del que poseyeron anteriormente los mayores santos de la antigüedad. Un siervo de Dios dijo, si me comparo con mis antepasados, pienso que hicieron más de lo que sabían, mientras que nosotros sabemos más de lo que hacemos. Ellos son como la lea prolífica, con ojos delicados, mencionado en Génesis 29, 17 al 31. Pero nosotros como la estéril Raquel, del lindo semblante, solo un tema de apariencia. Sin duda, la práctica, la realización, es imprescindible porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero lejos esté de nosotros la idea que tuvieron y todavía, lamentablemente, tienen algunos, tal vez la mayoría, tristemente, que nos sobra la predicación del Evangelio y nos falta la enseñanza de la santificación, que ya se ha predicado suficiente sobre la fe. Eso ya fue una tarea de los reformadores del siglo XVI, de los que vinieron tal vez después, pero no de nosotros, la iglesia moderna, la iglesia que ahora se dice ser madura, que no necesita ayudas. No, que no caiga ese pecado sobre nosotros. No se ha predicado suficientemente sobre la fe. Y ahora se debe remediar las deficiencias en el cristianismo moderno con la predicación de la ley y el evangelio para la salvación. No, pues solamente la despreciada locura de la predicación del evangelio engendra la fe y transmite el espíritu, la vida y el poder para la santificación. Donde falta poder y demostración de piedad, falta también la fe y la vida en Cristo. Pero la falla está en que no tomamos la palabra en serio para aplicarla, utilizarla y concretarla enseguida en nuestras vidas personales, en nuestra vida eclesiástica y en nuestra vida comunitaria. En lugar de eso, solo la almacenamos en nuestros cerebros, un simple ejercicio cognitivo como el que puede tener cualquiera, a fin de distinguir los conceptos y clarificar la doctrina. En otras palabras, usamos mucho tiempo fabricando, si acaso no elucubrando, y alistando las armas, pero no las usamos contra el enemigo, y dejamos que ese enemigo siga ocupando nuestro territorio. Mucha de nuestra atención se concentra en conceptos de la doctrina correcta. No hay nada de malo en eso. Mientras que se pasan por alto los asuntos reales de los que se habla la doctrina, el arrepentimiento del corazón, la fe, la verdadera confianza, el gozo, la vida, el amor, la comunión con Dios mediante Cristo y la saludable y verdadera santificación que brota de esa fuente. Eso queda en el olvido en muchas ocasiones y por eso también corremos peligro de perder la doctrina pura, la sana doctrina, y quedar privados de lo más necesario. ¿Qué es esto? El reino de Dios dentro de nosotros. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Y que el poder de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo sea contigo ahora y siempre. Amén. Se despide en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Hasta pronto.